Hola a todos y todas, soy Julia, profesora de Química del Centro de Estudios Luis Vives. Y hoy vamos a resolver el examen de PC de Química de septiembre del 2022. Empezamos a resolverlo. A ver, tenemos que tener en cuenta la forma y la estructura del examen de Química. Han puesto una parte de tipo test y luego dos bloques de desarrollo. En la primera parte, que es lo que vamos a resolver ahora, es el de tipo test, que eran 15 preguntas, pero solamente había que contestar a 15. Sabemos que de las 3 respuestas de cada una de las preguntas, solo una es correcta y, bueno, pues el inconveniente, entre comillas, de que contestásemos alguna pregunta incorrecta es que nos descontaban 0,15 puntos en cada pregunta mal contestada. Y si era correcto, pues nos ponían 0,4. El bloque de test, por tanto, tiene un valor máximo de 4 puntos. Vamos a ver esas preguntas. La primera dice, ¿cuántos electrones tiene en su capa de valencia el elemento con la siguiente configuración electrónica? Y nos dicen 4, 8 o 5. Capa de valencia. La capa de valencia es la capa más externa, la que está incompleta. Y en este caso corresponde a la capa formada por los orbitales 3s2, 3p2. Por lo tanto, 2 y 2, 4. Respuesta correcta, la A. 2. ¿Cuál es el estado de oxidación del azufre en Na2S2O3? Sabemos que el oxígeno siempre tiene estado de oxidación -2 cuando está formando una sal o un ácido. El sodio, como es un alcalino, es +1 siempre. Entonces, hacemos una pequeña comprobación, una pequeña operación matemática. 2 menos 6 será -4. Como tenemos 2 azufres, -4 entre 2, pues 2. Y será +2 para compensar las 6 cargas negativas del oxígeno. Así que también es la respuesta A. 3. ¿Cuál de los siguientes tipos de compuestos orgánicos no tiene en su estructura un grupo carbonilo? Las amidas sí, las cetonas también, así que los éteres son los que no tienen grupo carbonilo, que ya recordemos que el grupo carbonilo es un carbono unido mediante un doble enlace a un oxígeno. 4. ¿Cuáles de las siguientes especies químicas es el ácido conjugado de NH3? Sabemos que el NH3 es una base. Por definición, una base es una sustancia que en una disolución, que puede ser acuosa, capta protones. Entonces, si el NH3 capta protones del agua, se transforma en el NH4+, que es, en este caso, su ácido conjugado. Respuesta correcta, la C. 5. ¿Cuál será el valor del potencial estándar para la pila voltaica cromo-cromo 3, plomo 2, plomo? Nos dan los datos de los potenciales de reducción. Entonces, como me está hablando de que es una pila voltaica, tenemos que acordarnos de que en una pila el cátodo es donde se encuentra la reducción y es el que va a tener mayor potencial. Por lo tanto, como entre -0,13 y -0,74 el -0,13 es un valor mayor, pues el potencial de la pila será el potencial del plomo, que en este caso es el que se encuentra en el cátodo, menos el potencial del cromo, que es el que se encuentra en el ánodo. Así que -0,13 menos -0,74, el resultado final es positivo, por eso se trata de una pila, y nos da 0,61. Respuesta correcta, la B. 6. ¿Cuántos átomos de hierro hay en una muestra de 10 gramos de hierro puro? Nos dan los datos de la masa atómica del hierro y el número de Avogadro. Esto es hacer un cálculo. Yo lo he puesto un poquito más abajo. Cuando veáis los exámenes, que los podéis ver perfectamente en nuestra web, vais a ver esta explicación de las preguntas, de algunas de las preguntas que me ha parecido a mí que necesitaban explicación. Pues la 6 es una de ellas. En 10 gramos, un mol
de hierro son 55,9 gramos. Si lo multiplicamos por el número de Avogadro, que es los átomos que contiene un mol, obtendremos 1,07 por 10 elevado a 23 átomos. ¿Está esta respuesta dentro de las opciones? Sí, es la opción B, así que esa es la correcta. 7. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la constante de equilibrio de la siguiente reacción? Bien, sabemos que las constantes de equilibrio van a ser siempre el producto de la concentración de los productos en el equilibrio elevado a su cociente estequiométrico dividido por el producto o por la concentración del reactivo, en este caso en equilibrio elevado a su cociente estequiométrico. Luego, la A, vemos el monóxido de nitrógeno, la concentración de monóxido de nitrógeno elevado al cuadrado por la concentración de cloro partido por la concentración del compuesto reactivo elevado a su cociente estequiométrico correspondiente. Así que la respuesta correcta es la A. 8. El orden parcial de reacción de una especie es, ya veis que está marcada la A, entonces voy a empezar por la B y la C para explicar el por qué no son las correctas. Nos dice en B que el coeficiente estequiométrico de una especie en la reacción, no, porque sabemos que el orden parcial no tiene que ver o no tiene por qué ser igual que el coeficiente estequiométrico. C, la posición en la que aparece la reacción, esa respuesta no tiene ningún sentido químico. Y entonces la correcta va a ser la A, que ya teníamos marcada. A, el exponente de la concentración de esa especie en la ecuación de velocidad. Sabemos que el exponente de la concentración de esa especie no tiene por qué ser igual que el coeficiente estequiométrico. Eso solo ocurre cuando las reacciones son elementales. Así que la respuesta correcta es la A. Bien, el nombre correcto para el siguiente compuesto inorgánico es, me dice la primera, sulfito amónico, imposible porque yo ya había un sulfato, así que la A no va a ser. Me dice la B, tetraoxosulfato 6 de amonio, y la C es muy parecida, tetraoxosulfato 4 de diamonio. Bueno, cuando tenemos el amonio con el 2 es porque está compensando las dos cargas negativas del sulfato, entonces no hace falta decir diamonio. La correcta es la B porque el azufre, si hacemos los cálculos para averiguar cuál es su número de oxidación, vemos que es más 6. Solamente con el sulfato, con la parte de sulfato. El azufre son 6 positivo, el oxígeno menos 2 por 2 sería menos 8, el conjunto del ion sulfato, el anión sulfato en este caso es menos 2, así que la correcta es la B. 10. ¿Cuál de los siguientes hidrocarburos se forma con 48 gramos de carbono y 6 de hidrógeno? Nos dan las masas atómicas. Hombre, lo podríamos hacer de otra manera. Si fuera una pregunta de desarrollo, pues haríamos más cálculos, pero en este caso, vamos a ver, 48 entre 12 son 4 y 6 entre 1 es 1, así que C4H6, ya está. 11. Una disolución de amoníaco tiene un pH de 11,5. ¿Cuál es la concentración de amoníaco de dicha disolución si el pK del amonio es 9,24? Esta, dentro de las preguntas de test, para mí es la más compleja. ¿Por qué? Porque hay que hacer una serie de operaciones que a lo mejor para ser una pregunta de tipo test es un poco excesiva. Aún así no es muy difícil. Tenéis el desarrollo aquí, como ya os he dicho antes, y vemos que la reacción de la formación de la disolución del amoníaco es el amoníaco más el agua, nos produce amonio más hidróxido. El pH, el amoníaco es una base que nos da 11,5, luego el pOH, restamos 14, el 11,5 y nos da que es 2,5. Por otro lado, sabemos que el pKa del amonio es 9,24. Por lo tanto, la Ka de ese ácido conjugado es 10 elevado a menos el pK.
Por lo tanto, 10 elevado a menos 9,24. Y eso nos da un valor de 5,75 por 10 elevado a menos 10. Como sabemos la relación que existe entre una base y su ácido conjugado, en este caso, que es el producto iónico del agua, podemos obtener la constante de basicidad del amoníaco, que nos da 1,74 por 10 elevado a menos 5. ¿Y cuál es la concentración del hidróxido? Que por otra parte lo podríamos haber puesto al principio, pues 10 elevado al pOH a menos el pOH, que nos da 3,16 por 10 elevado a menos 5. Como según el equilibrio por la estequiometría vemos que la concentración de amonio es igual a que la concentración de hidróxidos, ponemos la expresión de la constante de basicidad, concentración del amonio por la concentración de los hidróxidos partido por la concentración del amoníaco, ponemos los datos que nos han salido, el 3,16 por 10 elevado a menos 5 al cuadrado, el del amoníaco sería ese X menos esa parte que se ha disociado y al final pues nos da este valor, que resolviendo la ecuación de primer grado de segundo grado que nos sale, porque ya sabemos que nos suele salir este tipo de ecuaciones, pues nos va a salir en torno a 0,577, que es 0,58, que es lo que tenemos en el resultado de la pregunta, la opción B. 12. Respecto a los iones de cloruro y potasio más, señale la opción correcta. Nos dicen que poseen el mismo número de electrones, poseen el mismo número de protones y son isótopos. El dato de las masas tampoco es necesario en este caso, simplemente nos están hablando del cloruro y del potasio. Lo que tendríamos que hacer, y yo siempre aconsejo que lo hagamos, es la configuración electrónica. Como el cloro tiene 17 electrones en estado neutro, al añadirle uno más, que es el cloruro, vamos a hacer una configuración similar a la del gas noble criptón, o sea, con 18 electrones. El potasio, en su caso, como tiene número atómico 19, tendrá 19 electrones en estado neutro. Como tenemos el ion potasio más, eso quiere decir que le hemos quitado un electrón y por lo tanto nos quedamos también con 18 electrones. Así que 18 electrones del cloruro, del ion cloruro, 18 electrones del ion potasio, pues poseen el mismo número de electrones. Son isoelectrónicos. 13. En la siguiente reacción de redox, la especie oxidante es siempre la especie que está sufriendo la reducción. ¿Quién sufre la oxidación en este caso? El hierro 3+, que pasa de hierro 3+ a hierro. Por lo tanto, la opción C. 14. ¿Cuál de las siguientes combinaciones de números cuánticos corresponden al electrón de valencia de sodio? Y nos dan el valor del sodio, el número atómico. Evidentemente, el número atómico es 11, luego su configuración electrónica será 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. El único electrón, el último electrón, acaba en el orbital 3s1. Luego n, que es el número cuántico principal, es el número 3. L va a ser 0, porque cuando es un orbital s, el valor de la L es 0. Si el valor de la L es 0, el valor de m también lo es. Recordamos que m toma valores entre menos L, 0 y más L. Y S puede ser menos un medio o más un medio. Depende de cómo lo tengamos interiorizados en nuestros estudios. Hay veces que decimos que cuando hay un solo electrón es menos un medio y hay otras veces que se dice que es cuando hay un solo electrón es un medio. En este caso es así, por lo tanto la opción correcta es la C. Y por último, 15. Dada la reacción A, que se transforma en B más C, con un valor de entalpía negativo, ¿qué efecto tendrá sobre el equilibrio un aumento de la temperatura si la presión se mantiene constante? Cuando el valor de la entalpía es negativa, quiere decir que es una reacción exotérmica, por lo tanto se está cediendo calor. ¿Qué ocurre si hay un aumento de la temperatura? Pues que lógicamente ese calor yo lo tomo como un producto,
se irá hacia la formación de los reactivos, es decir, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Hasta aquí el tipo test. Hay alguna pregunta un poco más laboriosa, pero se podía hacer perfectamente. Vamos a ver las preguntas de desarrollo. Como ya sabemos, hay 2 bloques de desarrollo. Nos dan a elegir 2 preguntas. En cada bloque solo contestaríamos una. Y tiene una validez de 3 puntos cada pregunta. Bien, la primera del segundo bloque nos dice: experimentalmente se determinó que en 250 mililitros de una disolución acuosa saturada de carbonato de calcio a 25 grados centígrados hay 1,3 miligramos de sal diluidas. A. Escribir el equilibrio de solubilidad y calcular el valor de la constante del producto de solubilidad en agua a 25 grados. Y B. Calcular la concentración máxima de calcio 2+, que puede estar disuelto en una disolución acuosa que presenta una concentración de carbonato de 1,5 por 10 elevado a menos 4 molar a 25 grados centígrados. A ver, la reacción, ya sabemos que estamos hablando de un ejercicio de equilibrio de solubilidad, por lo tanto la reacción es que una sal, que es el carbonato de calcio sólido, se va a disociar en sus 2 iones fundamentales, calcio 2+, y el carbonato, ambos en disolución acuosa. Por lo tanto, el producto de solubilidad será la concentración del calcio 2+, y por la concentración del carbonato. Como es mol a mol, pues entonces el producto de solubilidad, como tenéis ahí, es S al cuadrado. Calculamos los moles, lo he explicado todo con detalle. Calculamos los moles que hay en ese 1,3 por 10 elevado a menos 3 que nos dicen al principio, ¿vale? Que es la masa, 1,3 miligramos por 100, que es la masa molecular del carbonato de calcio, y tenemos 1,3 por 10 elevado a menos 5 moles. A partir de ahí podemos calcular la concentración del carbonato de calcio, porque van a ser número de moles partido por volumen, que son 0,25 litros. Nos da 0,2 por 10 elevado a menos 5 molar. Y como estequiométricamente la concentración del calcio y la del carbonato es la misma, pues entonces hallamos ese producto de solubilidad sustituyendo ese valor y nos da 2,7 por 10 elevado a menos 9 molar al cuadrado. Para hacer el B, partimos del producto de solubilidad de la sal y despejamos la concentración de sal que se necesita para que sea máxima. Entonces, la concentración de calcio 2+ va a ser producto de solubilidad partido por la concentración del ion carbonato y nos da 1,8 por 10 elevado a menos 5. Bueno, el segundo ejercicio es un ejercicio que es de cinética química. Nos dice que la ecuación de la velocidad de la reacción monóxido de carbono más dióxido de nitrógeno da lugar a la formación del dióxido de carbono más el monóxido de nitrógeno. Y la ecuación de velocidad es igual a K por la concentración al cuadrado del dióxido de nitrógeno. Bien. Ahora nos pide que justifiquemos si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. Las voy a ir leyendo una por una. Dice: A. La velocidad de desaparición de ambos reactivos es la misma. Verdadero. Por la estequiometría. Necesitamos un mol de monóxido de carbono que reaccione con un mol de dióxido de nitrógeno para que se realice la reacción. Por lo tanto, cierto. B. Las unidades de la constante de velocidad son mol litro segundo menos 1. Bueno, esto es muy fácil si despejamos en la ecuación de velocidad la constante y vemos que es igual a la velocidad partido por la concentración al cuadrado del dióxido de nitrógeno. Ponemos las unidades de cada uno de ellos: mol litro menos 1 segundo menos 1, correspondientes a la velocidad, mol al cuadrado litros a la menos 2, correspondiente a la concentración en equilibrio del dióxido de nitrógeno. ¿Y qué nos da? Mol a la menos 1, litro segundo menos 1. Luego es falso porque nos decía que era mol litro segundo menos 1.
pues no es correcto. Bien. C. La velocidad de reacción aumenta al duplicar la concentración inicial del monóxido de carbono. Falso también. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, la velocidad de reacción, el monóxido de carbono no afecta a la velocidad de reacción porque su orden de reacción es cero. Por lo tanto, un aumento de la concentración del monóxido de carbono no va a modificar la velocidad de la reacción. Falso también. Y por último, nos dice que en esta reacción en particular la constante de velocidad no depende de la temperatura porque la reacción se produce en fase gaseosa. También es falso. Según Arrhenius, vemos que la velocidad de reacción sí está relacionada con una variación de la temperatura. ¿Por qué? Porque la constante de velocidad, en este caso, he puesto la ecuación de Arrhenius, es A por E elevado a menos la energía de activación partido por RT. De tal manera que si aumenta la temperatura, aumenta la constante de velocidad. Así que falso. Bueno, nos vamos a el tercer bloque y tenemos también dos preguntas a escoger una de ellas y también tiene una puntuación máxima de 3 puntos. Vamos a ver el primer ejercicio que nos dice que se mezclan 7,5 mililitros de una disolución acuosa de ácido nítrico de pH 1,5 con 2,5 mililitros de una disolución acuosa de ácido clorhídrico del 0,8% en masa y densidad igual a 1,05 gramos mililitros. La mezcla se diluye con agua hasta un volumen final de la disolución de 2 litros. Importante este dato. Nos dice que calculemos el pH de la disolución resultante, nos dan las masas atómicas del cloro y del hidrógeno, y que calculemos en la opción B el volumen de una disolución de hidróxido de sodio 0,1 molar necesarios para neutralizar 10 mililitros de la disolución del apartado anterior. Bueno, pues estamos ante una reacción de equilibrio de ácido-base, de una reacción ácido-base. Entonces, primero lo que vamos a hacer es la reacción de la ionización de los dos ácidos y vamos a partir de ahí a calcular su pH. El ácido nítrico se disocia dándonos protones e iones nitrato. Como sabemos el pH, pues podemos calcular la concentración de protones procedentes del ácido nítrico y sabemos que nos da un valor de 3,16 por 10 elevado a menos 2. Ojo, detalle, inciso, tanto en el ácido nítrico como el ácido clorhídrico son ácidos fuertes luego, y lo interesante en este caso, porque hacemos menos operaciones, es que la disociación o ionización de ambos ácidos es completa. Por lo tanto, calculando la concentración de protones ya podremos saber cuántos protones procedentes de cada ácido hay en el medio. ¿Y cómo se calculaban las concentraciones de los protones? Pues la concentración de protones, como pongo ahí, es igual a 10 elevado a menos el pH. Con lo cual ya sabemos los protones procedentes del ácido nítrico. Ahora, por otro lado, vamos a ver lo que pasa con el clorhídrico. Del clorhídrico nos están dando su densidad, por lo tanto podemos calcular la masa de la disolución, que si lo hacemos en mililitros serían 1050 gramos. Como sabemos que el clorhídrico está en un 0,8% en masa, pues utilizando las fórmulas que ya conocemos, que el tanto por ciento en masa es la masa del soluto partido por la masa de disolución y por 100, podemos calcular la masa del soluto, que en este caso es la masa del clorhídrico. Nos da que es 8,4 gramos y a partir de su masa atómica, de ahí que nos den solo las masas atómicas del cloro y del hidrógeno, porque son las que vamos a utilizar. A partir de eso sacamos la masa molecular del clorhídrico, que son 36,5 gramos por mol, y calculamos el número de moles, 0,23. Como tenemos 1 litro de disolución, la concentración de clorhídrico será 0,23 y por lo tanto la concentración de protones disociados también será 0,23, porque la estequiometría es mol a mol, ya que es un ácido fuerte y se disocia por completo.
Nos queda saber solamente el número de moles totales que hay en la disolución de los dos, y entonces lo que vamos a hacer es utilizar esa fórmula que de ahí de que el número de moles es igual a la masa por el volumen. La concentración molar por el volumen. Por lo tanto, moles de hidrógeno, de protones o de protones en este caso, procedentes del ácido nítrico, 3,16 por 10 elevado a menos 2 por 7,5 por 10 elevado a menos 3, que será el volumen que teníamos total, procedente del ácido nítrico, 2,37 por 10 elevado a menos 4. Moles del clorhídrico, 0,23 por 2,5 por 10 elevado a 23, 5,75. Número de moles totales, sumamos el número de moles, que son 8,12 por 10 elevado a menos 4, y teniendo en cuenta que el volumen final son 2 litros, sacamos la concentración final de protones, que son 4,06 por 10 elevado a menos 2, y el pH ya es lo último, menos el logaritmo de esa cantidad, que nos da 3,39, aproximadamente, ya ajustando 3,4, pH ácido. En el caso B nos piden que calculemos el volumen de la base que necesitamos, de hidróxido de sodio que necesitamos para neutralizar la cantidad de ácido que nos dicen del apartado anterior. Bueno, pues la concentración, como tiene que ser, los moles del ácido tienen que ser igual a los moles de la base, pues la concentración del ácido por el volumen de la base tiene que ser igual a la concentración de la base por el volumen de la base. Despejamos ese volumen de la base y ¿cuál es la concentración de ácidos? La que hemos obtenido en el caso anterior, 8,12 por 10 elevado a menos 2 moles por 10 elevado a menos 3 litros, y que ese es el volumen que tenemos final, y partido de 1 por 10 elevado a menos 1 mol, que es la concentración del hidróxido de sodio. Conclusión, 8,12 por 10 elevado a menos 3 litros, o lo que es lo mismo, 8,12 mililitros. Es un poco laborioso el ejercicio, pero no es complicado. Es simplemente fijarnos en los datos que nos dan, fijarnos que son ácidos fuertes ambos, con lo cual el pH final de la disolución va a ser la suma total de protones procedentes de ambos ácidos. Y el volumen es el volumen que nos dicen, 2 litros. Y luego en el siguiente también fijarnos en cuál es la concentración de partida y también ver esa relación que es importantísima en una reacción de neutralización, en donde el número de moles de ácido tiene que ser exactamente igual al número de moles de base, para que estén totalmente neutralizados tanto el ácido como la base participante de la reacción. Y vamos a finalizar con la última pregunta, que es de estructura atómica. Nos dice: A, dados los elementos X e Y, cuyos valores de Z, que es el número atómico, son 20 y 25 respectivamente, escriba sus configuraciones electrónicas ordenadas, identifíquelos y señale grupo y periodo, así como las configuraciones electrónicas ordenadas de sus iones X2+ e Y2+. Yo siempre digo lo mismo, en este caso yo he puesto la configuración al final, pero bueno, en el ejercicio, en una hoja aparte, podéis poner siempre vuestro diagrama de Müller. ¿Para qué? Pues porque así es mucho más fácil, hacemos la configuración rápida y no nos equivocamos. X, que es el Z20, va a terminar en 4S2, luego está en el periodo 4, grupo 2, es un alcalino térreo del cuarto periodo, es el calcio, y por lo tanto símbolo Ca. Y, que es Z igual a 25, termina en 4S2, 3D5, el periodo es el 4, aunque en el último nivel que hemos escrito es el 3D5, pero el periodo es el 4, grupo 7, metales de transición, el nombre es el manganeso y su símbolo Mn. ¿Cuál va a ser la configuración de su ion más estable? En el caso del calcio, 2+, pues va a terminar en 3S2, 3P6. Y en el caso del manganeso,
aunque, repito, los últimos electrones se encuentren en los orbitales 3D, los primeros electrones que van a salir son los del 4s2 y, por lo tanto, la configuración del ion más estable del manganeso 2+, acaba en 3d5. Salen primero los electrones de los orbitales 4s2. B. Me dice que razone si X tendrá mayor o menor radio atómico que Y. Bueno, X tiene mayor radio, ya que la fuerza efectiva del núcleo es menor en el calcio que en el manganeso y, por lo tanto, los electrones de la última capa están atraídos con menos fuerza. En consecuencia, el radio es mayor. Acordaos siempre de que en estos casos de que nos pidan justificar radios o según periodos, según elementos, siempre hablamos del efecto de contracción o el efecto de apantallamiento. En este caso ambos están en el mismo periodo, que es en el periodo 4. Luego hablaremos fundamentalmente de esa fuerza efectiva del núcleo que hace que atraiga más electrones cuando es más fuerte que cuando es menos fuerte. Es más fuerte en el manganeso, por lo tanto el radio es menor. Y por último nos da una serie de combinaciones de números cuánticos y tenemos que decir cuáles son posibles y cuáles no. A ver, la primera, 2, 0, 3 menos un medio, pues evidentemente no es posible porque si L es 0, M tiene que ser 0, no puede ser 3, no puede ser superior a 0. La segunda, 1, 1, 0 menos un medio, pues tampoco es posible porque si N es 1, L va a tomar valores entre 0 y N menos 1, en este caso 1 menos 1 es 0, tiene que ser 0 siempre. 3 menos 2, 1 más un medio, tampoco es posible porque L siempre toma valores positivos de 0 hasta 1, 2, 3, N menos 1. Y el último, 3, 1, 1 menos un medio, es el único que es posible. Efectivamente, en este caso, N es 3, L puede tomar valores desde 0, 1 y 2, el 1 está. M puede tomar valores menos 1, 0 y 1, el menos 1 está, y S puede tomar valores entre menos un medio y más un medio. Menos un medio está, pues es correcta. Bueno, pues hasta aquí nuestro examen. Espero que os haya resultado productivo y que os haya servido la grabación de este vídeo. Y ya sabéis, si queréis profundizar más en el examen, están en la web, podéis visitarnos cuando queráis. Muchas gracias, hasta pronto.